Bien, muy buena tarde. Mi nombre es Luis Lemus. Mi número de carnet o ID es 97112559. Estamos hoy el 7 de julio del 2020 y en este video les voy a indicar 12 comandos de PowerShell más recomendados para un sysadmin o al menos los que yo encontré que podrían ser más recomendados para un administrador de sistemas. Vamos a limpiar acá la pantalla y vamos a comenzar con el comando get package. Este comando es un cdmlet que nos retorna o nos regresa una lista de todos los paquetes de software o programas en la computadora local que fueron instalados con Package Management. Podemos utilizarlo solo el comando sin ningún parámetro. Le damos Enter y vemos que nos muestra una lista donde nos da columnas o detalles del nombre, la versión del software, la fuente, o es decir, de dónde fue instalado o en dónde está instalado, y el nombre del proveedor. Por ejemplo, acá podemos utilizar un parámetro simple que es el nombre de proveedor o provider name. Y en este caso le vamos a indicar con menos provider name que queremos solo los donde el nombre del proveedor sea programs. Damos enter y vemos que nos muestra la lista ya filtrada solo por el nombre del proveedor, siempre mostrando el resto de las de la información. Entonces vamos al siguiente comando. En este caso vamos a utilizar el get printer que lo tenemos ya por acá. Sí, entonces tenemos nuestro get printer. Sí, este comando nos busca o hace una búsqueda y nos devuelve una lista de impresoras instaladas en la computadora. También podemos usar GetPrinter para recuperar o obtener la información de propiedades de una impresora en particular y después utilizar esa información como entrada o como un input para otros comandos o CDMLETs. Por ejemplo, acá vemos que nos muestra que están las dos de Microsoft, la XPS, Document Writer, y la Print to PDF. En dado caso nosotros quisiéramos una específica, podemos agregarle comandos o un nombre específico, por ejemplo, con menos name. Si ustedes se dan cuenta al escribir el parámetro, nos muestra la lista de posibles parámetros y podemos ponerle un nombre específico, en este caso, por ejemplo, Microsoft Print to PDF. Sí, y, perdón, acá tuve un error. Perdón, hay doble comida acá. Entonces, volvemos a escribir Microsoft Print to PDF solo con una comilla, y vemos que nos muestra información específica de esta impresora en particular, como su nombre, de qué tipo, en este caso esta es local, el nombre del puerto, el nombre del controlador, sí, el procesador de la impresora, que es WinPrint, el tipo de datos como RAW, si está compartida, si ha sido publicada, qué tipo de dispositivo es, trabajos de impresión que mantiene, falso o verdadero, y el resto de datos que ustedes ven acá. También, sí, básicamente con este parámetro podemos utilizar este comando. Nuestro siguiente comando es get disk, ¿sí? Este comando nos, nos hace visible uno o más discos que tiene el sistema operativo. Podemos utilizar un parámetro para correr los comandos que toman más tiempo para completar. Por ejemplo, en este caso nos mostró que como estamos utilizando una máquina virtual, es nos aparece el disco que creó el VMware, que es el VMware Virtual NXE Disk. Y, por ejemplo, si en dado caso quisiéramos utilizar un parámetro solo para indicar em, un disco en particular, podríamos utilizar este, por ejemplo, el cero. En este caso solo hay uno.
Pero si tuviéramos más, pudiéramos indicar acá otro parámetro como uno, 2, 3, etcétera, para que nos mostrara información específica de solo un disco. En este caso, como vemos acá, nos muestra en la primera columna el número del disco que estamos viendo, el nombre amigable, o por decirlo así, el nombre que nosotros vamos a ver y no con parámetros o caracteres, por ejemplo, el número de serie, que es muy importante, esto de health status o el estado de salud en dado caso tuviera problema el disco, tal vez tuviera información corrompida, archivos malos, etcétera, nos saldría otro valor acá y no healthy. Tenemos también su estado operacional que está en línea, es decir, que está arriba y funcionando. El total de la partición es de 60 gigas y el estilo de la partición aparece como GPT. Entonces, estos son los parámetros que pudimos utilizar con getDisk. El siguiente que vamos a utilizar es el getScheduleTask. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este comando, si se dan cuenta acá nos mostró bastante información y es el que obtiene la información de lo último que se ha corrido para una tarea programada o schedule task, de ahí el nombre del comando. Se puede utilizar el parámetro task name para especificar una tarea programada y podemos utilizar también el parámetro input object para especificar la, la tarea programada. Por ejemplo, en este caso, en vez de solo correr el comando, vamos a ponerle el parámetro, vamos a probar uno desde acá, como task name reboot, por ejemplo, ¿sí? Para ver en qué momento se han ejecutado o programado eh, sí, algo con esta, perdón, acá no estoy indicando el menos, sí, es por eso que me mostró error. Entonces, si nos damos cuenta, ahora ya lo escribí bien con el menor para el parámetro que es task name y el valor en este caso fue reboot. Sí, vemos acá que el task patch nos indica esta dirección que es Microsoft Windows Updated Orchestrator y en el nombre de la tarea en sí es reboot, que es la del parámetro de la que estamos buscando, y su estado que sí está lista en este caso. También tenemos otros por acá que podríamos utilizar que son un poco más complejos. Por ejemplo, vamos a utilizar el triggers, ¿sí? Para ver quiénes son los que están como mandando a ejecutar, por ejemplo, una tarea como reboot acá. En este caso vamos a escribir reboot con la R mayúscula, ¿sí? Y vamos a ver quién lo está como ejecutando o mandando a llamar. En este caso vemos que lo que estamos buscando acá con este parámetro es, nos aparece como verdadero y nos da más información de su ID, la repetición, lo de start boundary también y otra información como esta de random delay y PS computer name también. Entonces, nuestro siguiente comando será get event log el cual lo utilizamos para, con los parámetros log name, por ejemplo, o nombre de un log, para especificar el log del sistema, ¿sí? O la información o la bitácora de información del sistema. Los parámetros, por ejemplo, como computer name, también pueden ser utilizados con este comando de get event log y podemos utilizar también con una coma o separados por una coma y una cadena de caracteres para listar las computadoras de las cuales nosotros queremos obtener esos logs o logs o la bitácora de eventos. Entonces, por ejemplo, si corremos acá get-event log y le vamos a poner el parámetro list. Sí, entonces vemos acá que nos muestra, por ejemplo, cuántos están retenidos,
su overflow action, es decir, si está sobrescrito o necesita ser sobrescrito, por ejemplo, en esta información que vemos acá, esta columna también de entradas, cuántas entradas ha tenido, 10, 988, y ustedes ven una cantidad diferente en cada uno, y en sí el nombre del log. En este caso, por ejemplo, vemos aquí Active Directory Web Services, puede ser una aplicación, el servidor DNS, etcétera. Entonces, con este parámetro podemos ver ese tipo de información. También podemos, como vimos anteriormente, darle un parámetro para el nombre específico de un log. En este caso, si se dan cuenta, cuando yo pongo menos log name como parámetro, de una vez me muestra esta lista donde puedo seleccionar qué deseo buscar de acá. Entonces, por ejemplo, si selecciono Active Directory Web Services y si se dieron cuenta en la información anterior, acá nos sale marcado como el primero, damos enter y nos va a dar información específica de ese eh, log en particular. ¿Sí? Nos saca la columna como indexado, el tiempo, o sea, fecha y hora, el tipo de entrada. En este caso todos son información de dónde fue la fuente, el instance ID o el ID de la instancia y qué mensaje generó. Bien, eso es lo de Get Event Log. Ahora vamos con lo que es Get Process, ¿sí? Para obtener procesos. Este es un CML que nos obtiene los procesos de la computadora local. Si lo corremos así, como lo acabo de hacer sin parámetros, este CML obtiene todos los procesos de la computadora local. O si en dado caso quisiéramos uno en particular o ya sea combinarlo con algún otro tipo de parámetro, también podemos hacerlo. Aquí, si se dan cuenta, las columnas que nos muestra es, por ejemplo, cuántos están siendo manejados o handles, NPM, PM, WS, el CPU, por ejemplo, o en segundos, cuánto está como tardando en procesarse en el microprocesador, qué ID tiene el proceso, ¿sí? Y el nombre del proceso en sí, que son estos que ustedes ven acá. Ahora vamos a correr este para un proceso específico. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar aquí include username o incluir nombre de usuario. Es decir, que cuando haga la búsqueda, perdón, incluya un nombre de usuario en particular y podemos escoger acá en la lista alguno en particular solo para ver qué nos muestra. Vamos a ver acá, por ejemplo, este. Sí, si se dan cuenta, yo le di un nombre de proceso específico que de hecho no es más, esa lista no es más que la agrupación de todos estos nombres de proceso que ustedes ven acá en la última columna, solo que acá podemos seleccionar uno en particular, como que estuviéramos en una hoja de Excel, por ejemplo, y hacemos un filtrado de datos o una agrupación de, de registros. Y en este caso nos mostró que solo hay uno que coincide con este nombre de proceso y nos muestra el mismo tipo de información. Esto fue Get Process. Ahora vamos con Get CIM o CIM Instance, que este comando lo voy a escribir por acá y ahora se los explico. Este comando es un CMLED que obtiene las instancias CIM para una clase de un servidor CIM. Podemos especificar ya sea el nombre de la clase o hacer como un query o una petición en este comando. Este comando nos regresa uno o más instancias de CIM y los objetos que lo representan como que fuera un tipo snapshot de las instancias CIM presentadas en el servidor CIM. Y vamos a ver acá, aquí nos pide un nombre de clase. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a darle Win32 eh, para el procesador y esperamos un momento. Y si ven, nos muestra esta información. Nos da, por ejemplo, el ID del dispositivo, que ya es el CPU 0, el CPU 1. En este caso es porque las computadoras convencionales como de escritorio como esta tienen un procesador, pero tienen dos núcleos, ¿verdad? Núcleo 0, núcleo 1. Nos dice la marca que es de Intel, de qué tipo, si es i5, qué generación. Nos muestra en caption, básicamente es el mismo nombre del modelo y las características
su velocidad de reloj máxima, en este caso en megaciclos o megahertz 2400, qué CPU es, si es 01 y el fabricante, ¿verdad? En este caso es Intel. Entonces, en el siguiente video vamos a continuar con lo que es los siguientes comandos. Gracias.